Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y hoy estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. ¿Cómo estás, Luis? Bien, tranquilo, con un poco de miedo por esa nueva intro. Pues yo digo que quedó bien y que va a estar bien, no te preocupes. Sí, qué miedo. Bueno, pues esperemos que todo salga bien y que no haya ningún problema, tú no te preocupes. Pero Bueno, bueno. pues cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un manga. Como ya saben, estamos empezando en estas semanas, todo este mes de octubre, estamos haciendo contenido relacionado a terror. Y bueno, hoy en Literando Podcast nos tocó hablar de un manga de terror. Entonces vamos a hablar del manga Gyo de Junji Ito. Básicamente este manga nos narra la historia de una pareja que se encuentra en la ciudad de... Se me olvidó el nombre. Okinawa. De Okinawa, perdón. Bueno, se encuentran de vacaciones y les sucede algo raro. Ven a un pez que camina. Y esto es totalmente extraño. Pero bueno, no solamente tiene que ver con el hecho de que camine, sino que desprende un olor muy fuerte. Entonces ellos regresan a Tokio, que es donde viven, pero este pez no era el único, habían muchos más peces que caminaban. Entonces ya no solamente aparecen en Okinawa, sino que llegan hasta Tokio incluso. Entonces ya van a ver Sí. cómo se desenvuelve la historia, si la leen. Espero que puedan leer el manga, es muy bueno. Pero bueno, lo voy a dejar solamente ahí porque no quiero hacer más spoiler. Sí, recuerdan que nosotros nos manejamos con spoiler y sin querer se nos van muchos y a lo mejor en esta historia se nos van bastantes, entonces recomendable que lo lean. Bueno, pues vamos a empezar con los personajes. El primero es el tío de Tadashi, que es ¿qué? Koyanagi. Koyanagi, perdón. Es que son nombres un poco extraños que no son muy comunes aquí, entonces sí se como confunde uno. Pero bueno, empezamos hablando con el tío. El tío resulta ser como un ingeniero, inventor, algo así. Un investigador por lo que dice. Ajá, un Ujú. investigador, algo así. Y pues digamos que tiene ciertos traumas de la niñez, por así decirlo, pero Sí, también Este, no sé si se hace obsesión por la investigación, por la ciencia, o de plano se le botó la canica. ¿Tú qué opinas? bueno, para más o menos entrar en contexto, es el tío de uno de los protagonistas, Tadashi. Este tío, pues llamado Koyanagi, perdón, pues este tío era un investigador, pero digamos que era un investigador que, si bien es cierto, se preocupaba por el sobrino y por su familia, todo lo relacionado a su investigación o cualquier investigación que haga, pues no nos presentaba como que un límite en la ética, sino que podía rebasar cualquier límite con tal de conseguir lo que él quería, ya sea resultados o, por ejemplo, poder resolver sus teorías. Entonces, digamos que no tenía un nivel de ética hasta dónde podía llegar o no, simplemente pues buscaba resultados. Sí, y bueno, la verdad es que muchas veces, o tal vez en este caso, la búsqueda de ese conocimiento, la curiosidad tal vez, los lleva a hacer cosas que de verdad son como un tanto fuera de lugar o un tanto macabras, por así decirlo. Sí, es que todo lo que está sucediendo, como ya lo dijimos, o sea, salen estos peces que aparentemente tienen patas, pero no, resultaba que no eran patas de estos peces como tal. Entonces es toda una trama que vamos a ir viendo más adelante, pero vamos a tener que hacer spoiler. Entonces espero que puedan leer el manga y luego regresar a vernos, porque sí hay detalles de los cuales tenemos que hablar con respecto a temas. Pero bueno, el tío, pues básicamente buscaba la explicación primero, a por qué los peces tenían estas patas. Y segundo, pues buscar, digamos que, eh, buscar validar la teoría que él conocía, porque él conocía una teoría con respecto a esto. Entonces buscaba eso.
Sí, justamente, pero pues es curioso porque ya casi al final te dicen que el mecanismo no fue hecho por el hombre, ¿no? Entonces es como Bueno, es que un es tanto una teoría. desconcertante. Ujú. O sea, es una mezcla entre el terror y el horror muy interesante que Junjito puede manejar a ese nivel. Que, bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso, pero digamos que el personaje del tío no es tan, tan relevante, pero es muy interesante con respecto a la historia que él conoce y que digamos que nos da, una especie de base para lo que está sucediendo dentro del manga. O sea, la historia que él conocía, pues ayuda a comprender más o menos cómo va, o sea, o cómo se explica esto de los peces que caminan, ¿no? Sí, justamente. Es un Ujú. poco extraño, pero... Pero bueno, ahora el siguiente personaje es Yoshiyama, que es la asistente del tío de, bueno, de este investigador. Y bueno, creo que no hay mucho que hablar de este personaje. O sea, básicamente, pues ayuda en todo al tío. Mm, a veces no está de acuerdo con estos actos que tiene el investigador, pero pues al final de cuentas, digamos que es su trabajo. Y ya conocemos cómo se mueve pues la cultura oriental. O sea, el respeto al superior es muy marcado. Y la lealtad también es como demasiado marcada, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente, al ser su asistente es leal a él. Pero también creo o siento que había un poquito más con respecto a ellos, que no nada más era la relación laboral como tal. Creo que ambos estaban enamorados, tanto el tío como la asistente. Puede ser. De hecho, hay una parte en la que dicen pues que probablemente digamos que hay una parte donde Tadashi se queda bueno, solo con este Yoshiyama y, y digamos que dicen que como que el tío se enojaría por esto, por verlos juntos, pero digamos que no está del todo claro que haya o que haya habido una relación. Digamos que es más una insinuación, Una pero insinuación. ujú, pero Tadashi pues como que le pregunta a Yoshiyama si se había enamorado del tío y ella dice que sí, pero no necesariamente había una relación, simplemente era por una parte de ambos. Pues sí, a lo mejor un amor secreto, ¿no? Ujú, Cada quien puede lo ser. ocultaba. Puede ser, y además como te digo, pues había mucho respeto entre ellos, o sea, y en la cultura oriental eso es muy marcado, el respeto a alguien mayor, a alguien superior tal vez, o sea, me refiero en el trabajo, ¿no? Ajá, sí, a tu jefe, obvio. Ujú. Tienes pues cierto respeto hacia tu jefe, ¿no? Por el simple hecho de ser tu jefe. Muchas veces aquí pues no respetamos tanto al jefe como lo hacen allá, ¿no? Exacto. Pero bueno, el siguiente personaje es Kaori, que es uno de los dos principales. Bueno, Kaori, mm, ¿qué opinas de Kaori? Se me hizo un poco berrinchuda, caprichosa. Tal vez, pues sí, un poco caprichosa como tal, ¿no? Mira, yo entiendo que a veces tienes el olfato un tanto sensible, ¿no? Y Ujú. hay ciertos olores que no soportas y si dices, ¡iug! Pero después de un tiempo terminas acostumbrándote al olor. No haces tanto drama, ¿no? No sé, esta chica hace demasiado drama y creo que también su obsesión es como muy, 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 muy fuerte. No sé. Digo, Sí, es una chica que está sola, por así decirlo. Ya lo único que ujú, tiene, pues, es a Tadashi. Y digamos que Tadashi la consiente demasiado o más la sobreprotege, tal vez. Y le ujú, acepta, pues, sus berrinches, por así decirlo, ¿no? sí, Este, pero, pero sí es un tanto caprichosa para mi gusto, ¿no? Pero lo mira, que le pasa, pues no se lo deseo a nadie, ¿no? no, obviamente.
Mira, hay algo interesante con respecto a este personaje y es que a medida que yo iba leyendo el manga, como que tenía una visión diferente con respecto a cada etapa. Por ejemplo, al inicio, como tú lo mencionas, sí me pareció un poco berrinchuda, debo decirlo. O sea, sí se me hizo como berrinche, pero luego ya cuando ves la aparición del pez que camina y todo, entonces vas entendiendo. Tal vez sigue siendo un berrinche, pero ya pasa a ser otra cosa. Y luego cuando regresan a Tokio, como que te da señales de psicosis. O sea, cosas tan marcadas como esta, o sea, el ver a un pez que camina y sobre todo relacionado a un olor muy putrefacto, pues puede llegar a causar en una persona una psicosis tal que sin necesidad de estar cerca o sin necesidad de verlo, pues vuelve a tener esos recuerdos y a sentir que está cerca, por más que no lo esté. Sí, Entonces, obviamente. primero yo pensé que sí era un berrinche, luego pensé que era una muestra de psicosis, pero a medida que se va acercando al final del manga, pues como que ya la vas entendiendo, o sea, vas entendiendo, primero porque ella tenía un olfato agudo y segundo porque ella estaba pasando por esa etapa de ser infectada por la bacteria. Entonces, pues ya la vas entendiendo un poco. Entonces, yo pasé por esas tres etapas con este personaje. Y a pesar de que no es, digamos que mi personaje más resaltante, creo que es el personaje que mejor evoluciona dentro del manga. Sí, obviamente es el que mejor evoluciona. Y bueno, sí, también hay que aceptar lo que era caprichosa y berrinchuda. O sea, en un principio se ve así. Pero sí, Puede como ser. dices, el personaje va evolucionando y es obvio. O sea, sí, si ves a un pez con patas y dices, ¿qué pasó, no? Y más que nada, o sea, pon tú lo ves dentro del mar X, verlo fuera del mar ya es como sí más terrorífico. No sé, sí me Claro. causaría cierto horror, ¿no? Ujú. Pero de cierta manera, tal vez mi pensamiento es un poco más diferente al de ella, ¿no? Claro, Pues mira, sería creo yo. enfrentarlo. Mira, creo yo que en la parte en la que demuestra un poco de berrinche el personaje de Kaori, pues es cuando está pasando por la enfermedad y le dice a Tadashi que la va a dejar por una chica más bonita, que en este caso ella pensaba que era Yoshiyama, que le iba a dejar por ella. Entonces creo que ahí sí hay un poco de berrinche, sí hay un poco de un sentimiento un poco absurdo, pero bueno, o sea, la verdad es que como nos cuentan en el manga, esta bacteria afectaba al sistema nervioso, entonces probablemente también sea una característica de esta bacteria, o lo que produce esta bacteria en el ser humano. Bueno, también hay que ver esto, los celos son absurdos, eso que ni qué. Pero otra de las cosas, una de las cosas que causa los celos es la inseguridad. Si tú te ves en el espejo y te ves hecha un monstruo, prácticamente, te da hasta miedo. Y sí, obviamente vas a pensar que te van a cambiar por alguien mejor. ¿Por qué? Porque tú te estás convirtiendo en algo que no eras. O sea, obviamente viene la inseguridad. De cierta manera entiendo sus celos. Los celos, como ya lo hemos dicho, es absurdo. Los celos son absurdos, pero en este caso es comprensible que sienta esos celos al verse al espejo y verse convertido en un monstruo, por así decirlo. Entonces, obviamente que viene esa inseguridad de decir, me vas a dejar por alguien más bonita o por alguien mejor que yo. Ujú. Obviamente, o sea, es como parte de la inseguridad. Sí, entiendo esa parte, pero bueno, creo que solamente en esa parte me pareció un poco de berrinche. Ahora, No, a mí me ya, pareció en el principio. sí, en el Y tú- principio un poco, yo también lo creí, pero como te digo, pues como que va evolucionando y te va dando a entender que pues hasta cierto punto pues tiene razón, o sea, no era del todo un berrinche el que lo que hacía. Pues mira, eso de pasar por un mercado de pescados y decir, guacala, huele a pescado,
O sea, no va a oler a flores, Bueno, eso sí es muy perdón. obvio y esa parte pues sí, sí es un poco de berrinche. Sí, o sea, pues estás en un mercado de pescado. ¿A qué quieres que huela? A pescado. O sea, no va a oler otra cosa. A lo mejor sí es un tanto desagradable el olor, pero pues te lo aguantas, ¿no? O sea, terminas de pasar por ahí y se acabó el olor, no hay problema. Sí. No sé. Pues bueno, eso es con respecto al personaje de Kaori. Y bueno, el siguiente personaje principal es Tadashi, el cual es novio de Kaori. Y bueno, como ya lo narrábamos, ambos estaban en una de vacaciones en Okinawa. Ahora, este personaje, digamos que es muy, al inicio nos lo plantean muy curioso, muy ¿cómo decirlo? Un poco aventurero incluso. Y bueno, hay otra parte también al inicio en la cual también me pareció un poco berrinchuda Kaori, que es cuando sale de su casa y se va en plena noche. Entonces Tadashi lo que hace es salir a buscarla. Entonces, pues, aún así, a pesar de todo lo que sucede a lo largo del manga, pues Tadashi aún sigue queriendo, sigue amando a Kaori. Pues mira, muchas veces por un berrinche o un capricho no se te va a acabar el amor, ¿no? ¿Cuántas veces no has tenido una discusión con tu pareja por una tontería y no por eso la dejas de querer, ¿no? Obviamente la Exacto. vas a seguir queriendo. Y más que nada, bueno, aquí viene lo que es la parte protectora de Tadashi con respecto a Kaori, porque pues bien nos dicen que sus papás se separan y realmente no tiene contacto con ninguno de los dos. Ella está sola, entonces él quiere reemplazar un poco ese abandono por parte de sus papás y pues obvio, la sobreprotege, la cuida, la mima. Es un novio lindo, la verdad. Sí, sí, o Pero sea, nos muestran todo lo bueno del personaje, ¿no? sí, nos muestran todo lo bueno del personaje, pero también obviamente que tiene su genio, que también lo desespera de repente, lo saca de quicio y pues como cualquiera, ¿no? Sí, creo yo que Junji Ito debió un poco profundizar en eso, porque como ya lo hemos dicho aquí, pues ningún personaje o ninguna persona en la vida real pues es netamente buena o netamente mala, siempre tenemos esos matices. Siempre estamos influenciados por una, por otra cosa, por nuestro carácter. Ahora, si bien es Obvio. cierto como lo mencionas, Tadashi tenía un carácter un tanto fuerte y también era sobreprotector. Digamos que nos mostraban estos dos extremos de su personalidad, ¿no? Pero me hubiese gustado que ahonden un poco más en el carácter de Tadashi y cómo se relacionaba no solamente con el tío o con Kaori, sino también con otras personas. Sí, eso hubiera sido interesante ver cómo se desenvolvía con otras personas, más que nada por su forma de ser, ¿no? Tan protectora. Ujú. Incluso con sus mismos padres, porque llegan a mencionar a los papás, pero no nos muestran una relación con ellos como tal. Nos muestran que, pues dice, ¿sabes qué? Sí, voy a llamar a mi papá por todo lo que está sucediendo, a mi familia por todo lo que está sucediendo, pero queda ahí, quedó en el aire. Creo que esa parte me faltó. Me hubiese gustado que la incluyan. Sí, hubiera estado interesante que lograra encontrar a sus papás, ¿no? Pero pues a final de cuentas nunca se puso en contacto con ellos. Ujú. Siempre le dio prioridad a Kaori, entonces, pues no nos muestran esa parte. Sí, sobre todo por lo mismo que ya mencionamos, que pues sí, era muy sobreprotector con ella. Demasiado sobreprotector. Ujú. Pero bueno, ya dejando a un lado los personajes, pues nos adentramos un poco en los recursos literarios dentro de este manga. Y pues el manga está narrado en tercera persona. Obviamente, todo fluye alrededor de los personajes principales, que son Kaori y Tadashi. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que nosotros ya hablamos en su momento, el año pasado, hablamos del manga de Uzumaki, también del mismo este escritor, Junji Ito. Y de hecho, acá está. Nosotros hablamos de Uzumaki. Pero Ujú. antes de de Uzumaki está Gio. O sea, mejor dicho, en el tiempo, ¿no? En publicación. Primero está Gio y luego está Uzumaki. ¿Por qué menciono esto?
porque digamos que el arte, el dibujo que trae ambos mangas, en ambos puedes notar la evolución de Junji Ito como dibujante y como narrador. Entonces, por ejemplo, si abrimos, o por ejemplo, en su momento, cuando hablamos del manga, hablamos que tenía mucho detalle. Es un manga que, digamos que en todos sus cuadros te presenta mucho detalle, y eso me encantó de Uzumaki. En Gio, pues hay partes en las que no te muestran muchos detalles del todo, pero digamos que aún así no te apartan de la historia. Puede que no sean tal vez necesarios, o pueda que en algunas ocasiones pues estos detalles sí sean relevantes, pero digamos que no hacen falta. Ahora, esto no desamerita a Uzumaki, o sea, Uzumaki me pareció genial. Gio, pues por otro lado, como te digo, no tiene muchos detalles. El único problema es, creo yo, para mí, un poco los rasgos faciales de los personajes. Creo que ahí sí le falta un poquito. Sí, un poquito, pero aún así siento que el dibujo es lo suficientemente gráfico como para volar tu imaginación, ¿no? Realmente da a entender o muestra realmente lo que quiere que veas con respecto a al manga. Entonces, su dibujo a lo mejor no es tan gráfico, más bien tan específico o tan detallado como en Uzumaki, pero aún Ujú. así sigue siendo bastante gráfico Sí, sigue y, siendo muy bueno su trabajo. y sigue dándote esas muestras de terror, ¿no? Como tal. Claro, y sobre todo la mezcla de terror y horror, que si bien es cierto, ya se veía, o mejor dicho, está muy presente en Uzumaki, aquí, a pesar de que este manga es antes de Uzumaki, aún se nota ese sello de Junji Ito. Es correcto. Entonces, creo que la evolución de Junji Ito va más por el hecho del dibujo. Por el tema del argumento, pues digamos que sigue manteniendo la misma línea que él maneja. Ha evolucionado, sí ha evolucionado, pero más ha evolucionado su dibujo con respecto a la trama. Sí, sí, justamente ha evolucionado el dibujo con Ujú. respecto a la trama, pero realmente sigue siendo excelente. O sea, muy bueno, a pesar de todo, sigue siendo excelente. Sigue dejándote como la cabeza volando y con muchas cosas que pensar, ¿no? Claro, pero bueno, ya para llegar a la parte final de este capítulo, pues vamos a hablar de los temas relacionados al terror y al horror que justamente maneja Junji Ito aquí. Entonces, para esto vamos a hacer un poco de spoiler, vamos a narrar un poco la trama porque es necesario. Entonces, el manga está dividido así, bueno, así yo lo conseguí, en dos partes. Bueno, al revés. Son dos partes. Digamos que aproximadamente cada uno trae 200 páginas, en total 400 páginas. Y bueno, en la primera parte pues nos narra justamente el inicio, nos narra que Kaori y Tadashi estaban de vacaciones, pero se encuentran como un pez que caminaba. Entonces esto ya lo dijimos, pero hay otros detalles, por ejemplo, ya lo mencionábamos, el tema del olor, que era muy fuerte, que era muy penetrante. Bueno, creo que para cualquiera le parecería raro esto, ¿no? Sí, obvio, además ver un pez, como lo dije, ver un pez que camina y además fuera del agua, pues es como bastante extraño, ¿no? Y Sí, puedes cuestionar muchísimas cosas y te pueden salir muchísimas dudas y muchísimas intrigas, porque sí es exacto. algo bastante raro y extremo. No lo Sí, sé. sí, pero bueno, este pez pues digamos que lo sigue hasta su casa y en su casa lo matan. Entonces es ahí cuando se dan cuenta pues que en realidad era un pez porque no sabían exactamente qué era lo que les estaba siguiendo, ¿no? Entonces, pues aparentemente lo matan, lo meten en una bolsa y pues ya, o sea, hasta ahí supuestamente se había acabado todo. Pero no, luego empiezan a aparecer más peces con patas. Y de hecho,
algo que me gustó y que hasta cierto punto era un poco predecible y me lo preguntaba era con respecto a un tiburón. Apareció un tiburón con patas. Sí, justamente, de hecho es un tanto... mm, me recordó un poco la película de Tiburón, cuando están en la playa y que de repente gritan tiburón y todos salen del agua, pero acá, o sea, no nada más sale la gente, sino también sale el tiburón detrás de la gente, eso es Tiburón. un tanto extremo, ver como un tiburón sale del agua, ¿no? Y también me recordó a una película de CSI, de Sharknado o hay algo así raro. No me Algo acuerdo cómo así. se, no Pero me acuerdo bueno. cómo se llama, pero sí me recordó a eso. Y pues sí, es un tanto extremo. De hecho, también nos, cuenta de unos pescadores que a la hora de que, pues, ahora sí que de- desembolsan toda su red, salen Ujú. estos peces con patas, ¿no? Entonces, sí se les hace como demasiado extraño, ¿no? Sí, y bueno, pues esto del tiburón, debo decir que la parte del manga en la que se centra en esta especie de pelea entre este, este Tadashi y el tiburón, pues como que sí me entretuvo y debo decir que creo que es mi parte favorita porque es muy, ¿cómo decirlo? Es un poco chocante, en primer lugar porque pues un pez ya es raro. Y luego un tiburón, o sea, que es más letal, más peligroso. Sobre todo que camine alrededor de toda la casa. Sí, pues obviamente terminó destruyendo toda la casa el tiburón, pero sí es como demasiado sorprendente, ¿no? O sea, yo Ujú. no sé qué hubiera hecho, la verdad, o sea, ahora sí que como dicen, ¿no? Patitas para que las quiero, me hubiera echado a correr y a ver, párenme. Sí, y lo peor es que pues la policía, a pesar de que les disparaba a los peces, pues no les pasaba nada. Entonces, pues digamos que no había una manera de pararlos. Pero bueno, pues Kaori y Tadashi regresan a Tokio y ya después de un día, si no me equivoco, o unos días, pues se dan cuenta que bueno, Kaori se da cuenta que el olor está más cerca, ¿no? Se está acercando. Entonces, de la nada, llega la bolsa con el pez que habían matado supuestamente. Y eso fue muy, muy extraño, debo decirlo. Y fue un poco, no sé, fue un poco, al menos para mí, un poco abrumador. Porque, en primer lugar, pues, una bolsa llegar y en segundo lugar estaba inflada. Entonces ya más adelante te dicen el por qué. Pero Sí, sí, o sea, es que sí es como muy, como que te saca de onda, ¿no? Porque dices, bueno, ya lo mataron, lo echaron en una bolsa, pues ya se murió, ¿no? Pero ver que la bolsa se infla y pues el animal sigue caminando dentro de la bolsa o moviéndose dentro de la bolsa, tan es así que llega a Tokio, ¿no? Entonces es como demasiado terrorífico de cierta manera y sí, horroroso, o sea, ¿cómo es posible? Además, pues todos sabemos que un ser no puede sobrevivir dentro de una bolsa, ¿no? O sea, realmente no. sí. Sí, pero bueno, ya es aquí cuando pues más peces empiezan a salir por Tokio, mejor dicho, se dirigen a Tokio y ya salen en todo el mundo a medida que va avanzando el manga. Eso es lo que nos narran. Pero bueno, ya nos va adentrando un poco la explicación. Y esto es algo muy interesante porque esto es lo que cuenta el tío. O sea, él sabía que su padre, o sea, el abuelo que vendría a ser el abuelo de Tadashi, trabajaba para un proyecto secreto en el cual pues tenían como objetivo crear una bacteria que pudiera invadir animales y esos animales pues soltarlos en la guerra. ¿Para qué? Para que esta bacteria pues inflaba a estos animales, por decirlo así, y hacía que liberen un gas muy pestilente, por decirlo, y Ujú. que los enemigos pues no pudieran concentrarse por la aparición de ese gas. Entonces, el mismo tío dice que es una idea un poco absurda,
pero también dice, y apoyo esto, que tiene cierto sentido, porque es llevar uno de los sentidos al extremo. Sí, obvio. Y más el olfato, ¿no? O sea, te falla el olfato y te fallan muchísimas cosas. Ujú, Una de las cosas que sí nuestros sentidos están de cierta manera conectados y si te falla uno, pues agudizas el otro, ¿no? Pero el olfato es el que más te puede sacar de uno o desquiciar de cierta manera, porque estar oliendo un olor tan fétido, desagradable, realmente sí es como desesperante en un principio, pero como lo digo, terminas acostumbrándote al olor. Ahora, otra de las cosas que realmente a mí se me hizo un tanto absurda es el olor que decían que era de putrefacción, de un ujú. cuerpo en descomposición. Nunca he estado en una guerra y espero nunca jamás estarlo, pero supongo que realmente el olor que debe de estar ahí no debe de ser muy agradable, puesto que hay demasiados muertos. Entonces el olor a putrefacción debe ser constante todo el tiempo. Entonces llevarle un arma con un olor así, justamente de putrefacción, pues no le veo gran relevancia para desquiciarlos, puesto que ya estaban oliendo eso. Bueno, es que date cuenta que por lo general en estas guerras, o sea, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues, por ejemplo, si habían dos tropas, una pues mataba a la otra y avanzaba, o sea, no se quedaban en el mismo lugar, pero ya, o sea, mandar, o sea, mejor dicho, direccionar un olor a putrefacción, pues sí sería muy desquiciante para el enemigo, ¿no? No lo sé, o sea, si bien es cierto, sí habían cuerpos, pero pues era cuestión de que o matas o te matan, pero avanzas. No necesariamente te quedas en el mismo lugar. Habían Sí, batallas en las que obviamente. sí se quedaban en el mismo lugar, pero pues en la mayoría no. O sea, es cuestión de pues de matar y avanzar. Sí, de matar y avanzar es la cuestión, pero pues no sé qué tanto puede afectar el olor. Ya tienen demasiado olor, bastante desagradable. Aunque no Sí, se queden puede en un ser. solo lugar, realmente el olor puede ser, abarcar muchísimo espacio, ¿no? Entonces, no lo sé, realmente te digo, o sea, a mí se me hizo como un tanto absurdo que quisieran hacer con un olor de putrefacción y a final de cuentas, pues terminan no haciéndolo, pero realmente es porque hunden los buques, ¿no? Es Bueno, lo que nos dicen. sí, a medida que nos van contando. Y de hecho, aquí es la parte más interesante porque nos explican sobre las patas. O sea, nos dicen que el abuelo de Tadashi, bueno, el tío nos cuenta que el abuelo de Tadashi lo que hacía era pues infectar con estas bacterias a los animales, pero veían un problema que afectaba su sistema nervioso, entonces no podían caminar. O sea, iban muriendo, iban desprendiendo el olor, pero no podían caminar, entonces no lo podían usar. Entonces es aquí cuando se le ocurre la idea al señor, que no me acuerdo si mencionan el nombre o no, pero pues No, lo llamamos el abuelo de Tadashi. Al señor se le ocurre algo, se le ocurre hacer unas patas mecánicas que funcionen con el mismo gas que están sacando los animales. O sea, entra por una serie de pequeños ductos en estas patitas, o sea, es todo, ¿cómo decirlo? Es todo un laberinto de tubos y pistones para que puedan moverse estas patas, ¿no? Entonces ujú. entra el gas que liberan estos animales y con eso ya, bueno, los montan encima y con eso pueden caminar. Y al Sí, mismo tiempo, pues justamente. liberar el gas que están desprendiendo, ¿no? Para los enemigos. Pero llega esta otra parte interesante en la cual dicen que no se pudo implementar porque cuando ya habían construido las patas y las estaban llevando al campo enemigo, pues hunden el barco donde las transportaban y no se sabe nada más. Sí, justamente que llegan bombarderos de Estados Unidos y hunden los buques, entonces ya no se sabe. Dicen que el Ujú. único sobreviviente fue justamente el abuelo de Tadashi, pero pues no se dice más nada, ¿no? Con respecto a qué pasó o qué trataron de hacer por salvar
a las patas o a los animales como tal, ¿no? No se dice Ujú. nada. Y que después de tanto tiempo hayan salido a flote, bueno, hayan salido del mar estas patitas junto con peces, de los cuales toman cierto control las patas o el mecanismo, la bacteria, por así decirlo, de los animales, y realmente lo que hace es ir pudriendo el cuerpo para que salgan estos gases, irlo Exacto. matando. Entonces llega un momento en que el cuerpo ya no tiene vida, pero aún así sigue caminando o sigue teniendo movimiento Ujú. gracias al gas, pero una vez que se le acaba el gas, pues digamos que tienen que poseer otro cuerpo. Y pues viene Exacto. acá otra parte interesante. Porque no solamente pueden poseer animales. Durante la mayor parte del manga nos muestran que poseían a peces, pulpos, el tiburón, como ya lo mencioné, y algo que me faltaba y lo esperaba y llegó fue La una vaca. ballena. Ah, la ballena, ok, yo pensé que Una la vaca. ballena. No, la ballena, o sea, esa escena fue genial porque dije, pues, no solamente estos animales, ¿qué pasará si llega una ballena? Y de repente sigo avanzando en el manga y un par de páginas después aparecen las noticias, una ballena en patas. Entonces me dio un Sí, poco de risa, me gustó, fue un poco predecible también, pero al final de cuentas, pues ese dibujo lo tengo muy marcado y fue muy satisfactorio, debo decirlo. sí, bastante satisfactorio. O sea, en algún momento iba a salir la ballena, ¿no? Menos mal que no Ajá. salió el Kraken, porque entonces sí que miedo. Pero bueno, no solamente animales marinos pueden poseer estas patitas, sino también a otros tipos de animales. Y de hecho, sí, como lo mencionas, pues también hubo una vaca. Y aquí vamos ya a hacer un poco más de spoiler. Espero que puedan leer el manga. También llegan a poseer a seres humanos. Y de hecho, creo que esa primera escena en la que las patas poseen el brazo del tío de Tadashi, mm, debo decir que me gustó, pero fue muy, no sé, fue un poco rara, no sé cómo describirla. Sí, se te puso chinita la piel, ¿no? Como diciendo, ay, en la torre, espérame tantito. Lo más acá es que sí posee el brazo y se empieza a mover con el brazo, o sea, Ujú. empieza a descomponer el brazo y el brazo empieza a emitir esos gases y hace que se mueva. Pero sí es como un tanto extraño, para mí se me hizo un tanto asqueroso, la verdad. eh, Demasiado raro, no sé, fue como, no sé, me desconcertó un poco o un tanto, no lo sé, pero sí fue como Sí, algo bastante fuerte, ¿no? sí fue un poco fuerte, fue muy, es que no encuentro una manera de decirlo más que, este, haciendo referencia a nuestro gran amigo Dross, perturbador. Fue eso. Sí, realmente, es que sí está como, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, es como demasiado fuerte, pero no es lo más fuerte que hay dentro del manga, Ah, creo no, yo. no, obviamente, o sea, digamos que hasta ahora solo hemos tratado de narrar las partes menos fuertes y además pues tratamos de no hacer spoiler para que puedan leer el manga por ustedes. Pero No, pero ahorita bueno, ya hicimos demasiado spoiler, entonces, sí, pues pero chin, o sea, aún no decimos nada con respecto al final, o sea, tienen que leer el manga para que puedan comprender todo lo que pasa, qué pasa con Tadashi, con Kaori, con el tío, que lo del tío, debo decir que, como a mí me gusta mucho todo el aspecto técnico de las cosas, cómo funciona una máquina, otra máquina, cosas así me gustan. Entonces, todo lo que sucede con el tío y todo lo que nos narra, me gustó el personaje en esas explicaciones que da. sí, es interesante cómo narra, cómo explica, cómo va viendo el mecanismo justamente de la máquina.
cómo hace su propia recreación de la máquina como tal, ¿no? Ujú. Este, sí es como un tanto interesante y como te lo digo, o sea, yo también soy muy curiosa y te has fijado que de repente ando de preguntona y esto cómo funciona y esto cómo se mueve y esto cómo se hace, ¿no? Y sí, soy muy curiosa y seguramente me daría curiosidad algo así, estoy de acuerdo, pero tengo mis límites, ¿sabes? Sí, y debo decir que ese es uno de los aspectos controversiales del personaje. Para, para efectos del manga funciona, pero llevados a nuestra realidad, pues son muy cuestionables, ¿no? El hecho de que no tenga una ética definida. O sea, cualquier cosa que se le cruce y cualquier duda que tenga, pues la va a resolver a como dé lugar. Entonces, pues como personaje dentro del manga es interesante, su ética pues ayuda al argumento, o mejor dicho, el hecho de que no tenga límites en su ética ayuda al argumento. Pero bueno, o sea, esta mezcla de horror y terror que nos da Junji Ito, pues es muy, muy particular de él. Y ya lo veíamos en Uzumaki y ahora lo volvemos a ver en Gio. O sea, ese es un sello. No es el hecho de que el argumento sea repetitivo, porque no lo es. Simplemente es un sello de Junji Ito, que digamos que trata de explicarte cómo funciona su mundo, cómo, o mejor dicho, cuál es la base del terror y del horror que crea, pero al mismo tiempo te mantiene un poco alejado porque quiere conservar el misterio, quiere mantener esa idea que tú puedas tener o cualquier conclusión que tú puedas sacar, pero quiere que la vuelvas personal. O sea, toda la parte del misterio, toda conclusión, vuelve la personal. O sea, Junjito yo me imagino que dice, pues yo no te la voy a dar, yo te doy una explicación más o menos cómo funciona el mundo, o mi mundo, el cual he creado, pero el resto, pues dale tú, utiliza tu imaginación. Y eso es algo que me gusta mucho de Junjito. O sea, desde que me lo recomendaron y desde que pude leer Uzumaki, eso es algo que me ha encantado de este escritor. Sí, la verdad es que es algo pues bastante interesante y otra de las cosas, o sea, te deja como la cabeza volando y es una de las cosas que también a mí me gusta, o sea, que te hagan volar la imaginación, que te hagan pensar, que te hagan ver varias situaciones y que de esas situaciones pues saques tú tus propias teorías, es como muy interesante y es algo que a mí me gusta, que te pongan ese tipo de retos en una lectura, ¿no? No que te Claro, expliquen todo con manzanitas o que te digan toda la historia y dentro de la historia venga pues unas ciertas conclusiones y más con lo que es horror o terror, pues es más padre que te dejen como volando a la imaginación muchas cosas, o sea, eso es como muy, muy padre. exacto. Y sobre todo en el manga de Gio, pues digamos que el final nos lo dejan un tanto abierto. Ahora, creo yo que este final abierto daría para otro manga. Espero que, no sé la verdad, o sea, me gusta Junji Ito, pero no he leído mucho de él, debo ser sincero. O sea, a- estos dos los he comprado juntos, pero después de un año vuelvo a leer este. O sea, se cruzaron muchas cosas y recién pude ahora leerlo para el podcast, pero espero poder leer algo de él y ver si es que hay una segunda parte, porque como te digo, al final queda abierto, un tanto abierto, y una segunda parte estaría genial, y más si nos muestra un poco también la evolución, o mejor dicho, nos muestra más evolución de Junji Ito. Pero sí, la verdad es que es interesante, o sea, lo poquito que yo también he leído, porque he leído lo mismo que tú, al mismo tiempo igual, pero realmente ha sido como muy interesante. Y mira que tú sabes que yo el horror y el terror, pues no soy muy fan de este subgénero, pero aún así, pues Yujito lo he disfrutado bastante. Sí, la verdad es que se disfruta mucho. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión con respecto a este manga. Esperamos que puedan leerlo, que puedan sacar sus conclusiones y dejarnos en los comentarios qué opinan también. También si les gustó nuestra opinión o no. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer la siguiente semana. Y bueno, pues ya estamos de regreso para decirles qué vamos a hacer la próxima semana, o bueno, en el próximo capítulo.
Sí, pues aún no tenemos nada. Como es un mes de misterio, pues vamos a dejarlo en el misterio, ¿no? Sí, justamente. No sabemos qué lectura va a ser, pero esperamos que puedan ir a la publicación que está en Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram. Así pueden buscar a la página como Biblioteca Social. Buscar la publicación del podcast en terror que lleva como título Leamos algo de terror. Entonces dejarnos ahí pues comentarios, sugerencias de qué quieren que hagamos en estos próximos 3 capítulos que quedan, o 4, no recuerdo. Ay, no recuerdo. Pero bueno, en estos próximos capítulos que quedan con respecto a esta temática, ¿no? De terror. Entonces, Sí, bueno, recuerden que pues sí, pueden seguir a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram. Seguirlos ahí, también suscribirse al canal. Y bueno, si les gustó nuestra opinión, pues darnos un pulgar arriba. Y también nos pueden seguir en suscribirse. nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Sí, pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.